Muy buenas tardes a todos los asistentes. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias de Ingeniería Civil. En esta oportunidad hablaremos de algunas ideas para hacer la construcción más sostenible de la mano del ingeniero Pedro Nel Quiroga Saavedra. Pedro Nel Quiroga Saavedra es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería, magíster en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes y PhD en Filosofía de la Universidad de Austin, Texas. Actualmente es miembro y socio del American Concrete Institute, miembro de los comités de concreto con agregados reciclados, de certificación de anclajes en concreto y de durabilidad del concreto. También se desempeña como profesor de la escuela en el área de estructuras y materiales. Al final de la conversación se abrirá un espacio de preguntas. Pueden ir dejando todas sus inquietudes en el chat de esta reunión. Bienvenido, ingeniero, y damos inicio a esta conferencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los asistentes. Bueno, primero pues debo confesar que ponerle el título fue un poquito complicado, pero bueno, espero que sí corresponda a lo que ustedes van a ver. O sea, estuve todos los días cambiándolo, pero bueno, aquí vamos. Entonces, denme un segundo. Voy a parar aquí este video para que pues sea mejor la comunicación. Bueno, entonces la idea de esta presentación es mostrar algunas, no sé, ideas, estrategias, en fin, cosas que contribuyan o para que la construcción contribuya al desarrollo sostenible. Este es el contenido, entonces vamos a ver algunas cifras relacionadas con esto de la construcción a nivel mundial y nacional, algunas ideas o estrategias generales, algunas relacionadas con concreto en particular, otras relacionadas con acero y otras relacionadas con la construcción en madera, y al final hay un par de diapositivas sobre lo que se llama construcción híbrida. Bueno, estas cifras son un poquito desactualizadas, pero digamos que nos dan una idea de la cantidad de materiales que consume la industria de la construcción. De hecho, pues es la industria que más materiales consume en el mundo. Y entonces, pues hay unas cifras que pues no nos dicen nada, o sea, más de 30.000 millones de toneladas de concreto se producen al año. Para hacer esas 30.000 millones de toneladas, pues se requieren más de 4.000 millones de toneladas de cemento, más de 24.000 toneladas de agregados, más de 2.200 millones de toneladas de agua. De hecho, por ejemplo, este consumo de agregados, pues nos dan una cifra como de 15 kilómetros cúbicos, que de nuevo eso de pronto imaginárselo uno ahí en la cabeza no es tan fácil, pero digamos que es como que usáramos 10 o 20 kilómetros de los cerros orientales de Bogotá cada año, o sea, eso es un volumen de ese orden de magnitud. O sea, es como si en un año nos gastáramos los cerros orientales desde la calle Primera hasta la 200. O sea, son unas cifras gigantescas. También producimos o consumimos unas 100 millones de toneladas de acero. Consumimos unos 2.500 millones de toneladas de ladrillo, que son más o menos 1.5 billones. Y también generamos pues una cantidad muy grande de escombros, ¿no? Más de 2.200 millones de toneladas de escombros al año como resultado de esto. En esta imagen ven ustedes una cantera en Bélgica, creo que es la más grande de Europa. Eso que ustedes ven por aquí abajo son maquinaria, o sea, grúas, aparatos así grandísimos. Eso les da una idea pues del tamaño de esta excavación.
De hecho, esto tiene más o menos 100 o 120 metros de altura. O sea, esto es una cosa gigantesca. Aquí en Colombia, pues no tenemos cosas tan grandes, pero tenemos cosas bastante grandes. Por otro lado, la industria de la construcción genera alrededor de entre el 11 y el 15% de las emisiones globales de CO2. Estas son unas cifras en las cuales se ve que pues la cantidad de, pues en la construcción y en la producción de materiales de construcción, perdón, se produce alrededor del 11% de CO2. En algunos otros datos, parte de esta zona morada de industria también tiene que ver con construcción, pero bueno, dejémosle en el 11%. Y en la operación de edificios estamos hablando como de un 28%, o sea, aquí estamos hablando casi de un 40% de generación de CO2 en la construcción y operación de los edificios, ¿no? O sea que como ingenieros, pues somos responsables de una gran cantidad de estas emisiones, ¿no? Directa o indirectamente. Bueno, no voy a entrar en detalles del calentamiento global, pero pues yo creo que todos estamos sufriendo ya las consecuencias del calentamiento global. Se está hablando de que ya estamos llegando de pronto a un punto de no retorno. La verdad es que no se ha podido mejorar mucho, es decir, teníamos unas metas de reducir generación de CO2, de generación de energía, y pues realmente no se han logrado cumplir. También se consume gran cantidad de energía y agua, ¿no? Entonces, digamos que para una tonelada de acero se requieren alrededor de 40 gigajulios, eso no nos dice mucho, pero son 11.000 kilovatios hora. En una casa, pues se producen o se consumen 100, 200, 300 kilovatios hora, o sea, como para que tengan una idea de cuántas casas consumen lo que se requiere para una tonelada de acero. Para un metro cúbico de concreto, pues son 3 gigajulios, o sea, como 800 kilovatios hora. Para producir acero se requieren más o menos 8 metros cúbicos de agua por tonelada. Pues realmente gran parte de esa agua vuelve a usarse, pero de todas maneras son volúmenes grandes. Para una tonelada de cemento se consumen alrededor de 2.5 metros cúbicos de agua, o sea que son consumos bastante grandes. También ya había mencionado que como resultado de esto, pues se genera una gran cantidad de escombros, ¿no? En la construcción y la demolición. De nuevo estoy hablando de cifras un poquito desactualizadas, pero digamos que en Bogotá se producen más de 8.000 toneladas de residuos sólidos al día, que son más de 3 millones de toneladas al año, y eso es como 30 veces el volumen de la Torre Colpatria. Es como si llenáramos 30, 40 torres Colpatria con los escombros que producimos en Bogotá, de construcción y demolición, no estamos ahí metiendo otro tipo de escombros. Eh, Ahora, el otro gran problema con estos escombros es que, bueno, parte va a las escombreras, pero aquí tenemos un problema y es que algunas de estas escombreras pues ya están llegando a sus límites. Parte se recicla, pero es muy poquito. Es decir, estamos reciclando en Bogotá, yo diría que algo como el 15%. Bueno, parte se va ilegalmente a los rellenos sanitarios, no debería ser. Parte se bota ilegalmente en bermas, humedales, etcétera, y pues digamos que esas son cosas que seguramente vemos con alguna frecuencia por aquí en Bogotá o cerca, ¿no? Bueno, entonces miren que pues estamos hablando de cifras muy grandes en cuanto a todo, ¿no? Generación de CO2, consumo de energía, consumo de agua, generación de escombros. Em, Miremos, por ejemplo, y pues esto se va a enfocar en esto particularmente, en la reducción de CO2, ¿no? Las demás cosas pues van ahí de la mano. Entonces, hablando de la reducción de CO2, esta curva que es tomada de este documento que me parece muy interesante, que lo pueden conseguir libremente en Internet, pues nos dice el potencial de reducción en la producción de CO2 de diferentes etapas de la construcción, ¿no? Obviamente, si no construimos nada, pues bueno, estamos reduciendo el 100%. Si construimos menos, entonces pues tenemos un potencial de reducción ya bastante grande.
porque pues no construir pues nos está ahorrando ahí ese 11% del que estábamos hablando. Y pues digamos que la idea es tratar de utilizar al máximo lo que ya tenemos, ¿no? Edificaciones existentes, etcétera, en la medida de lo posible, tratar de conservarlas, eh, tratar de mirar pues nuevos usos, porque a veces pues de pronto lo primero que hacemos es ir tumbando, ¿no? Para hacer cosas nuevas, pero de pronto no se mira, oiga, ¿cómo podemos reutilizar lo que ya existe? Obviamente a veces se puede, a veces no se puede. En esta parte de diseño, ¿sí? O sea, en esta zona azul, pues también se tiene un gran potencial de reducción. O sea, si desde que estamos diseñando una obra empezamos a mirar, oiga, bueno, ¿qué materiales son los más amigables con el medio ambiente? ¿Qué materiales son los que menos CO2 van a generar pues en toda la vida útil de la estructura? ¿Qué procedimientos o qué sistemas constructivos pues nos contribuyen a eso? Pues en esa parte podemos reducir muchísimo, ¿no? La cantidad de CO2. Ya una vez terminada la parte de diseño, o sea, si ya entramos en la construcción, pues ya el potencial es más pequeño porque pues ya estamos ahí amarrados. Es decir, si ya decidimos construir con un cierto material o si ya decidimos construir con un cierto sistema constructivo, pues ahí, claro, si lo hacemos eficientemente, pues, y por ejemplo, generamos o usamos procesos que generan menos CO2 o eliminamos residuos o disminuimos la producción de residuos, pues obviamente vamos a contribuir a eso, ¿no? Pero ya el potencial pues ya no es tan grande, o sea, sí podemos reducir, pero ya estamos amarrados. Y finalmente en la parte de operación, pues es menos lo que se puede lograr porque pues en este momento ya existen tecnologías muy eficientes y pues ya hacerlas más eficientes todavía pues no es mucho lo que se puede avanzar. Entonces fíjense que en esta etapa, ¿no? De decidir qué se hace y cómo se hace, es donde podemos lograr pues los grandes reducciones de CO2, las grandes reducciones de consumo de energía, etcétera. Y bueno, en términos generales, pues estas son algunas ideas, algunas estrategias para que la construcción contribuya al desarrollo sostenible. Entonces ya habíamos mencionado unas, por ejemplo, prolongar la vida útil de las edificaciones. Es decir, que si una edificación en lugar de durar 30 años, pues dura 50, pues ahí estamos logrando disminuir la cantidad de materiales que se utilizan y todo lo que ello conlleva. Si mejoramos la durabilidad de los materiales, ¿no? Es decir, que si un concreto dura en buen estado, sin necesidad de demasiado mantenimiento, 30, 40 años en lugar de 5 o 10, que es lo que a veces nos pasa aquí en Colombia, pues obviamente vamos a ahorrar ahí en la cantidad de materiales que estamos utilizando, ¿no? Si cada 5 años nos toca reemplazar, por ejemplo, no sé, losas de Transmilenio, pues ahí estamos consumiendo materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Si esas losas hubieran durado 30 años en mayores mantenimientos, pues nos ahorraríamos todo eso. Disminuir el volumen de elementos, ¿no? Entonces, si nosotros en lugar de tener columnas de, no sé, 1 metro por 1 metro, pues tenemos columnas de 80 por 80, pues ahí estamos ahorrando material, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, o sea, del uso de materiales de alta resistencia que nos puede contribuir a eso. Disminuir el desperdicio de materiales. A veces en las obras, por mala planeación o por mal diseño, etcétera, o mal manejo de materiales, a veces se generan muchos desperdicios, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para disminuir esta cantidad de desperdicios? Eh, si usamos materiales que requieren menos energía, agua o que generan menos CO2, pues obviamente estamos contribuyendo, ¿no? Entonces, ¿qué materiales de pronto nos contribuyen en este sentido? Y ya pues esto sí creo que se nos sale en general de las manos porque ya tiene que ver más con los productores de los materiales, pero bueno, si ellos mejoran la eficiencia en la producción de sus materiales, pues obviamente estamos contribuyendo. Este es un ejemplo, esta es la Plaza de Toros de Barcelona, que pues allá creo que prohibieron el toreo, entonces pues lo que hicieron fue adaptarla y hacer un centro comercial, o sea, no fue, oiga, demolamos esto que ya no sirve y hagamos otra cosa nueva, no, lo reutilizaron. Entonces a veces podemos hacer ese tipo de cosas. Em, Aumentar la durabilidad, pues entonces este es un tema de tener materiales, por ejemplo, más
resistentes a agentes agresivos. Si estamos hablando de concreto, entonces, pues concretos impermeables contribuyen son más durables. Si por otro lado, por ejemplo, los materiales les disminuimos el tiempo de exposición a la humedad, o sea, en general esto es una variable importante, ¿no? Porque entre más tiempo están los materiales expuestos a la humedad, hay más posibilidades de que sufran ataques, llámese concreto, llámese acero, llámese madera. Si nosotros diseñamos las cosas de tal manera que si algo se moja pero se seca muy rápido, pues entonces seguramente nos vamos a ahorrar muchos problemas, ¿no? A veces se requiere que estos materiales pues tengan algún tipo de protección, ¿no? O sea, pinturas, revestimientos, pues que los protejan de esos agentes externos. En el caso particular del concreto, pues, ¿cómo controlamos las fisuras? Porque yo puedo tener un concreto muy impermeable, pero si se les mete el agua por las fisuras, pues por ahí de la mano van los sulfatos, por ahí de la mano van los cloruros, y entonces, pues aunque era un concreto impermeable, pues por las fisuras vamos a tener problemas, ¿no? Entonces son cosas que nos pueden ayudar a eso. Aquí pues estamos viendo unos ejemplos de concretos deteriorados por reacción alcali agregado, particularmente en estos dos casos. En el caso de la izquierda, pues ese puente tocó finalmente demolerlo porque pues ya se vio que no tenía arreglo y entonces pues obviamente tocó gastar una gran cantidad de material. Probablemente el de la derecha se pudo reparar, es una presa y bueno, seguramente siguió operando. Aquí vemos otro material, acero, ¿no? Entonces, corrosión aquí local de algunos elementos, ¿no? De pronto aquí sí es un problema de pronto de falta de mantenimiento, un poquito de descuido, que se hubiera ahorrado si pues hubiera habido mantenimiento adecuado. Esto es un problema en la madera, seguramente por humedad, entonces está carcomida, toca entonces también cambiarla. Bueno, entonces eso en cuanto a durabilidad, ¿no? Por otro lado, en cuanto a disminución del tamaño de los elementos, pues en términos generales, a mayor resistencia de los materiales, pues en general, o sea, no siempre, pero en general vamos a tener menos tamaño de elementos, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en un edificio hecho con concreto de alta resistencia, seguramente nos dan columnas relativamente pequeñas. Si lo hacemos con concreto de baja resistencia, pues nos van a dar unas columnas eh, pues relativamente mayores. Entonces, pues van a consumir mucho más material. Podemos mirar, por ejemplo, temas de optimización desde el diseño, ¿no? O sea, y esto pues implica al arquitecto, implica al diseñador estructural, pero yo creo que por lo menos algunos de ustedes que están metidos en diseño estructural saben que para cierto tipo de sistemas, para cierto tipo de materiales, pues hay unas luces, unas distancias que nos dan unos diseños óptimos. Si ya hacemos unas distancias muy pequeñas y separación entre columnas muy pequeñas o muy grandes, entonces ya nos empiezan a subir el tamaño de los elementos y nos empieza a subir pues la cantidad de material que necesitamos. Entonces, pues de la mano del arquitecto y del ingeniero estructural, pues se pueden lograr optimizaciones. Lo que ustedes ven acá son unas vigas típicas que tienen la misma resistencia, o sea, la de acá es concreto reforzado, normal, esto es concreto preesforzado, esto es acero y esto es concreto de ultra alta resistencia, ¿no? Entonces simplemente es para que vean cómo en este caso el concreto de ultra alta resistencia pues tiene unas dimensiones similares a una estructura de acero, ¿no? Y bastante menores que en estos dos tipos de concreto. Y pues obviamente aquí vamos a utilizar mucho menos material y pues vamos a contribuir entonces a esto que hemos hablado de menor producción de CO2, etcétera. En cuanto a disminución de desperdicios, si estamos hablando de concreto, pues el uso de prefabricados pues es algo que nos puede ayudar muchísimo, ¿no? O sea, a veces en la obra se desperdicia material porque las formaletas, porque sobró concreto, porque, bueno, en fin, una serie de cosas. Si estos elementos se hacen en una planta con todos los controles del caso, se llevan a la obra, pues los desperdicios son muchísimo menores, ¿no?
Creo que aquí en Colombia estamos un poquitín atrasados con esto en relación con otros países. O sea, aquí realmente la prefabricación está un poquito en pañales. Entonces, de pronto es algo que podemos mirar. Ahí ven un ejemplo de un edificio. Aquí al lado izquierdo, pues son unas fachadas también hechas con elementos prefabricados. Aquí a la derecha lo que ven es el ensayo de un edificio prefabricado en una mesa allá en la Universidad de California en San Diego, ¿no? Esto es una de las mesas, creo que la más grande de Estados Unidos, tal vez la más grande de estos lados de Occidente. Y entonces están ensayando ese edificio prefabricado a ver cómo se comporta, ¿no? En esa mesa vibratoria ante un sismo. Porque a veces como que tenemos la idea que prefabricado no, como que no va bien o como que no concuerda con construcción sismo resistente. Pero sí, o sea, podemos hacer edificios prefabricados que sean sismo resistentes, pues si los hacemos adecuadamente, ¿no? Y ahí pues digamos que con ese ensayo se está demostrando que se pueden hacer edificios prefabricados en concreto que sean resistentes a sismos, ¿no? La cuestión es pues obviamente hacerlo bien. También, por ejemplo, a veces no miramos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que si en el diseño arquitectónico se considera, por ejemplo, el tamaño de los ladrillos para una fachada o para un muro, pues si eso concuerda bien, pues los cortes se reducen, ¿no? Pero si el tamaño del muro, si el tamaño de la fachada no da como un número exacto de números de ladrillo, pues toca recortar, recortar, recortar y pues bueno, ahí de paso vamos desperdiciando. Entonces, si de alguna manera logramos minimizar eso, pues mejor. Bueno, ahí ven estos de una obra y ven pues la cantidad de ladrillo, ¿no? Desechado ahí, pues en parte por mal manejo, en parte por ese tipo de cortes que hay que hacer. Otra posibilidad, uso de materiales sostenibles, ¿no? Más sostenibles. Y entonces, pues, de hecho, la madera y el bambú, pues, en principio son más amigables con el medio ambiente que el concreto y el acero, ¿sí? Es decir, en principio se genera menos CO2 en la producción de estructuras de madera, se gasta menos energía, se consume menos agua, y bueno, eso pues es una posibilidad. La otra, si estamos hablando, por ejemplo, de concreto mismo, entonces, de pronto, hoy en día se está trabajando mucho en cementos que generen menos CO2 en su producción. Es decir, ya no son el cemento Portland ese que nosotros conocemos, que pues requiere una gran cantidad de energía, que genera mucho CO2 en su producción, sino son otro tipo de cementos, ¿no? Entonces también pues hay gente mirando ese tipo de cosas. Bueno, ya hablamos de mejorar la eficiencia en producción. Bueno, entonces hablando de concreto en particular, entonces algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? Lo anterior era como general, esto ya es particular. Entonces, bueno, en concreto, si usamos agregados reciclados, bueno, es una alternativa para esa producción de residuos. Disminución del volumen de cemento clinker, pues ya mencioné alguito en la diapositiva anterior. El uso de otros tipos de cemento, ¿no? O sea, cementos, repito, que en su producción requieran menos energía, que generen menos CO2. De pronto el uso de otros tipos de concreto, ¿no? Ahí pongo nuevos, pero realmente esto no es nuevo. Esto existe desde hace mucho tiempo, pero de pronto en Colombia no. Bueno, entonces hablando de agregados reciclados, pues la verdad es que nosotros podemos, o sea, ya existe la tecnología para hacer concreto con agregados reciclados. En otros países, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, se hace mucho concreto con agregados reciclados. Hoy en día en Colombia ya se está haciendo eso, o sea, ya entramos en esa onda, ¿no? Entonces ya se están produciendo agregados reciclados para hacer concreto. Sí, antes pues solo se usaban para bases y cosas de esas, pero ya tenemos una norma y con TEC de agregados que ya habla de la producción de concreto con este tipo de agregados reciclados. Entonces, bueno, eso implica algunas cosas, por ejemplo, ya implica que nos toca hacer demolición selectiva, o sea, que ya no podemos simplemente demoler
todo al tiempo y echar en una volqueta, sino pues demoler por partes. Entonces, pues, no sé, los muros de mampostería en un lado, lo que es estructura de concreto en otra, lo que son otros elementos que no se puedan reciclar o no se puedan utilizar aquí, pues van en otro lado. La idea es que pues ese material así seleccionado pues ya se envía a unas plantas de procesamiento y allá pues procesan esos materiales y producen agregados reciclados. Aquí en Bogotá creo que ya hay unas 4 plantas tal vez, ¿no? Aquí en toda Bogotá o 5, no sé, que ya pues están produciendo agregados reciclados, algunos para bases y subbases, otros que ya se pueden usar para concreto. Bueno, pasemos esto aquí un poquito de largo. Este, por ejemplo, es un puente en Valencia, España, donde todo el concreto se hizo con agregado reciclado del puente que seguramente reemplazó, ¿no? Ahí seguramente había otro puente, lo reemplazaron y usaron todos esos agregados para ese concreto. Este es en Barcelona, lo mismo, ¿no? Se hicieron unas bases ahí también con concreto que tenía agregados reciclados. Esto es en Estados Unidos, un piloto de una autopista que se hizo también con agregados reciclados, 100% de agregado grueso reciclado, o sea, ni siquiera era un porcentaje, todo el agregado grueso era reciclado. Lo interesante de esto es que se fue un tramo de demostración y al cabo de 20 años pues encontraron que el comportamiento era similar al de los otros tramos donde no había agregado reciclado, o sea que la conclusión es que pues les funcionó bien. Bueno, y esto se ha encontrado, ¿no? En investigaciones y en la escuela inclusive, pues hace varios años trabajamos en esto. Entonces, pues se pueden producir concretos, pues básicamente la resistencia que queramos con agregados reciclados. De pronto hay algunas dudas con respecto a la durabilidad, entonces este es un tema que se sigue investigando pues a nivel mundial, porque pues son concretos relativamente nuevos y de pronto todavía no sabemos bien a largo plazo cómo puede ser el asunto de la durabilidad. Nos toca tener cuidado con la contracción plástica porque puede ser un poco mayor, ¿no? Pero bueno, esos son temas que se han ido resolviendo. Y entonces, pues se ha encontrado, por ejemplo, en Europa, es común que permitan hasta un 20 o 25% de reemplazo de agregado grueso y eso en términos generales, pues no afecta para nada las propiedades mecánicas. O sea, uno reemplaza 20 o 25% de agregado grueso por agregado reciclado y ese concreto básicamente se comporta igual que el que es 100% de agregado natural, ¿no? En Alemania inclusive permiten en concreto estructural hasta 45% para ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones de concreto estructural se les permite casi la mitad del agregado grueso. En general, en Europa es por ahí hasta el 20%. Estos son porcentajes, también unas cifras un poquito viejas, pero bueno, porcentajes de reutilización de residuos de construcción y demolición. Y pues miren que aquí en Europa estamos hablando de 90-95%, aún en Estados Unidos que pensamos que no y resulta que reciclan hasta el 80 y pico por ciento. Y yo creo que aquí en Colombia a nivel general yo no creo que sea más del 10%, ¿no? O sea, en Bogotá y otras ciudades, pues estamos hablando de 20-25%, pero en otras ciudades pequeñas, pueblos, pues eso yo creo que es cero. Entonces, miren que es muchísimo lo que se puede hacer en ese sentido. Obviamente esto implica cosas, ¿no? O sea, esto no es solamente pues que un constructor o una persona quiera hacerlo. O sea, obviamente estamos en un mundo donde pues la parte económica, los costos, la competencia es importantísima. Entonces, pues uno solo no lo hace, pero pues se requiere que el Estado que haya leyes, que haya normas, etcétera, que permitan la utilización de este tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos años no había normas aquí en Colombia, o sea, son relativamente recientes. Hace 5 años no había ninguna, entonces, pues muchas personas, constructores, no se arriesgaban a usarlos porque si no hay una norma que lo respalde, pues no, ¿no? Si no hay, por ejemplo, impuestos o leyes que prohíban echar materiales en canteras, en escombreras o en rellenos, pues la gente siempre va a tomar muchas veces el camino más fácil y pues va a llevar los materiales allá, ¿no? Eso de pronto es más fácil que tener que ir a un sitio donde los procesen, etcétera, ¿no? Entonces, esto tiene sus implicaciones. Pero no son solamente los agregados de concreto triturado, de ladrillo triturado, los que tenemos que considerar o los que consideramos. O sea,
También podemos, por ejemplo, usar vidrio, caucho de llantas, inclusive hasta madera y plástico se han utilizado ahí como elementos que van dentro del concreto, ¿no? Y entonces algunos de esos, pues de pronto no nos sirven para usos estructurales, ¿sí? O sea, no vamos a hacer una columna con concreto con caucho de llantas, pero pues de pronto sí podemos hacer algunos materiales que no requieran alta resistencia. Y entonces, por ejemplo, ahí ven ustedes estas bancas, ¿sí? Mobiliario urbano, este piso aquí en una zona recreativa, estas barreras ahí de sonido en una autopista en Estados Unidos, hechos con concreto que tiene caucho de llanta triturado. Entonces son concretos pues que no tienen la altísima resistencia, ¿no? Pero son concretos relativamente flexibles que en estos usos pues se comportan perfectamente bien, ¿no? Bueno, estos de ensayos hechos en la escuela, de tesis de grado, esto ya fue hace varios años, como unos tal vez 15 años, 12 años, pero bueno, ahí se midieron, ¿no? Comportamiento de estas vigas y ahí ustedes ven lo que les decía, ¿no? Que para reemplazos de un 20-25%, ese concreto azul y ese concreto rojo, que es el que tiene agregados reciclados, pues básicamente se comportan igual, ¿no? O sea, ahí no veo una diferencia clara entre ellos. ¿M? Bueno, otra estrategia relacionada con esta es, bueno, disminuir el contenido de cemento. Entonces, en un metro cúbico de concreto, pues lo más costoso es el cemento, ¿no? O sea, los agregados y el agua son más baratos y obviamente el cemento es el que genera más CO2, el que necesita más energía en su producción. Entonces, si en ese metro cúbico de concreto echamos menos cemento, pues estamos también contribuyendo. ¿Cómo logramos poner menos cemento en ese metro cúbico de concreto? Bueno, por ejemplo, con una buena granulometría de agregados, ¿no? Entonces los agregados ocupan más volumen. Si, por ejemplo, usamos materiales cementantes suplementarios como, no sé, cenizas volantes, metacaolín, escoria de alto horno, pues entonces también necesitamos menos cemento. ¿M? Y a veces el uso de fluidificantes y plastificantes pues también contribuyen a que podamos tener menos cemento dentro del concreto, ¿no? Y otra realidad es que la pasta en general, o sea, el cemento con agua es menos durable y resistente que los agregados, ¿no? Se contrae más que los agregados y tiene menos módulo elástico. O sea que hasta cierto punto, entre menos pasta tengamos es mejor, hasta cierto punto, ¿no? No es que tampoco nos vayamos a los extremos. Bueno, ¿cómo disminuimos también el contenido de clinker? Bueno, si usamos cementos alternativos, entonces hay unos cementos activados alcalinamente, hay cementos de geopolímeros, hay cementos que tienen otras bases diferentes como sulfoaluminato de calcio y supersulfatados, ¿no? Que en general son concretos que requieren menos energía, menos temperatura o de pronto ni siquiera la requieren en su producción. Entonces, en términos globales, estos cementos pues generan menos CO2 que el cemento normal. Entonces, pues es otra alternativa, ¿no? Curar con CO2, esto es otro tema que se está mirando hoy en día, ¿no? ¿Cómo curamos el concreto normal, el concreto convencional se puede curar con dióxido de carbono? Y entonces, de esa manera, el CO2 reacciona con el hidróxido de calcio y de esa manera podemos secuestrar CO2 dentro del concreto, ¿no? Porque ese concreto al curarlo absorbe CO2. Entonces, pues bueno, ahí de alguna manera podemos contribuir. Eso además, pues le mejora la resistencia al concreto. Entonces es otra opción. Ahí ven un ejemplo de un elemento hecho con concreto curado con CO2. Ya hablé de los materiales suplementarios, cementantes suplementarios como ceniza volante, como humo de sílice, como escoria de alto horno. La mayoría de estos son residuos de otras industrias. Entonces, por un lado, pues, ¿no? Estamos disminuyendo el efecto que pueden producir estos residuos, pero por otro lado, pues mejoran el desempeño del concreto. O sea, matamos dos pájaros de un solo tiro. O sea, en general estos materiales mejoran la microestructura, reducen la porosidad, reducen la permeabilidad, en algunos casos reducen la tendencia a fisurarse.
Entonces, miren, usamos residuos de otras industrias y de paso mejoramos el concreto, ¿no? Entonces, pues por ahí también podemos hacer cosas. Esto es un par de edificios en Chicago, de pronto los han visto por ahí, hechos con 50% o algo así de ceniza volante en reemplazo de cemento, ¿no? Bueno, y ahí llevan muchísimos años. Bueno, miremos otras posibilidades. Concreto permeable. Entonces, el concreto permeable, al contrario de lo que uno espera normalmente del concreto, es un concreto que permite que el paso del agua pues sea muy fácil, ¿no? Permiten pasar agua fácilmente. Este concreto de pronto podría tener algunas ventajas como en ciertos sitios permitirán la recarga de acuíferos, ¿no? De pronto también disminuyen las crecientes. Digamos, Bogotá es una ciudad que está muy pavimentada, ¿no? Y es un pavimento, son superficies absolutamente impermeables. Entonces, cuando en Bogotá llueve, pues el agua muy rápidamente llega a los canales y eso muy rápidamente llega a los ríos y pues eso obviamente va a generar crecientes altas, ¿no? Si el agua en lugar en- pues, de pasar muy rápidamente a los canales entra en la tierra, pues entonces ahí va a tener pues un cierto tiempo, entonces pues esas crecientes van a ser mucho menores, ¿no? Entonces nos pueden ayudar en ese sentido también. Hasta miremoslo rápido. Concreto liviano, otra. Concreto liviano es hecho con agregados como los que ustedes ven ahí, ¿no? Piedra pómez o calizas calcinadas, que dan lugar a concretos de densidades menores que 1850 kilogramos por metro cúbico, o sea, 20% o algo así menores que un concreto normal, o sea, es una disminución importante. Estos concretos pueden llegar a tener resistencias similares, ¿no? O parecidas a las de un concreto normal, pero lo interesante es que pues este menor peso de la estructura pues va a dar lugar a cimentaciones más pequeñas. Entonces disminuye el peso, disminuyen las fuerzas sísmicas, entonces podemos llegar a tener también disminuciones por ese lado. Miren que ya en 1936, por eso decía que eso realmente no es un concreto nuevo, dicen que se ahorraron 3 millones en acero en ese puente porque el tablero se hizo con agregados livianos, ¿no? Por ejemplo, en este edificio se ahorró un 13% en costos de construcción porque había concreto liviano en toda la estructura, ¿no? Entonces, cimentaciones, estructura más pequeña, pues es una posibilidad importante. Otro es la impresión en 3D. Entonces, ya hoy en día existen impresoras de concreto que de pronto nos pueden ayudar a que haya menos desperdicio porque podemos hacer formas que pueden optimizar los elementos, ¿no? Entonces de pronto tienen más área donde se necesita más concreto, menos área donde se necesita menos. Se puede hacer de una manera muy sencilla. Entonces también pues puede ser una alternativa, ¿no? De hecho aquí ven ustedes unas casas, ahorita no me acuerdo bien dónde son, hechas con impresoras tridimensionales de concreto, ¿no? No se necesita formaleta, los desperdicios son mínimos y pues en un tiempo relativamente corto pues ya está ahí básicamente la estructura, ¿no? Bueno, otra opción. Ahora cambiamos de material, acero. Entonces esto sí ya va a ser un poco más rápido. De nuevo, el acero, pues bueno, tiene una gran ventaja y es que es una material o las estructuras de acero son más livianas que las estructuras de acero, ¿no? Debido a la alta relación resistencia-peso del acero. Pues vienen en una gran variedad de tamaños y perfiles, entonces pues uno donde necesita una viga grande pues pone un elemento grande, donde necesita una viguita chiquita pues pone un perfil pequeño y eso pues nos contribuye a la ahorro de material. El acero pues tiene la ventaja es que es muy fácil de reciclar, ¿no? Y se puede reciclar 100% indefinidamente, entonces pues esto también nos ayuda. Y otra es que el acero se presta para esos procesos de construcción eficientes. O sea, de construcción es desarmar un edificio y pues que esas partes
nos queden listas para usarlo en otro edificio, ¿no? Fíjense que con concreto, mampostería, pues eso básicamente pues no se puede a menos que sea prefabricado. El acero pues se presta para que eso ocurra. Entonces yo puedo sacar una viga de un edificio y ponerla en otro edificio que pues tenga algunas características similares. De nuevo, pues cosas para tener en cuenta es que para mejorar o para contribuir al desarrollo sostenible, pues mirar cómo se mejora la durabilidad del acero, es decir, cómo hacer que los elementos de acero pues no sufran corrosión tan pronto, o sea, cómo los protegemos, cómo hacemos para que eso mejore. Disminuir el volumen de elementos. Aquí nos puede pasar lo mismo que en el concreto. Es decir, si usamos aceros de alta resistencia, pues vamos a necesitar menos material que si usamos aceros de baja resistencia. Uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, en la producción del acero. Al igual que en el concreto, pues los diseños de pronto se pueden optimizar en el buen sentido de la palabra, es decir, mirar dónde podemos bajar la cantidad de material sin afectar la seguridad y pues hacer diseños para poder construir y pues facilitar ese trabajo de deconstrucción. Esto pues son unas fotos de unos perfiles que ya están totalmente corroídos, ¿no? Entonces, si esto hubiera sido un acero de mayor resistencia a la corrosión, pues probablemente no tendríamos ese problema. Aquí de nuevo ven dos elementos en un estado de corrosión pues muy avanzado. Entonces, es mirar cómo se evita ese tipo de cosas. Una opción, por ejemplo, es el uso de acero resistente a la corrosión. Allá en la escuela, ese escudo a la entrada de peatonal o el edificio I tiene unas fachadas en estos aceros resistentes a la corrosión. Estos son vigas de puentes, ¿no? También son muy comunes en acero resistente a la corrosión. Entonces no requieren tanto mantenimiento, no requieren pintura. Entonces, pues eso también contribuye. De pronto nos podemos ir a un extremo que pues creo que aquí en Colombia no hemos llegado, pero esto es un puente en acero inoxidable, ¿no? O sea, el costo pues es bastante grande, pero pues es un puente que no va a tener problemas, o esperamos que no va a tener problemas de corrosión en muchísimos años. Aquí pues esto no es estructural, pero es acero inoxidable. Esto es en Chicago. Entonces todas estas piezas de estos elementos de acá son en acero inoxidable. Digamos, por ejemplo, en estas, ya pasando a la disminución de la cantidad de material, entonces, por ejemplo, este tipo de cortes aquí en estas vigas, pues nos permite ahorrar todo ese material en comparación con que dejáramos esas almas completamente llenas, ¿no? O aquí, pues este es un sistema de muros de cortante, entonces, pues de pronto podemos hacer esos muros muy eficientemente utilizando, por ejemplo, unos perfiles o unas formas como las que se están mostrando en la figura. ¿M? Eh, bueno, esto es relacionado con diseño para la deconstrucción, entonces creo que no voy a entrar en mucho detalle, pero sí la idea es que uno desde que está construyendo, pues piense en cómo deja las cosas listas para que si dentro de 20 o 30 años van a deconstruir ese edificio, pues sea fácil hacerlo, ¿no? Por ejemplo, documentar el tipo de acero que se está utilizando, tener unos planos de construcción donde se vea claramente pues dimensiones de esos elementos, etcétera, para facilitar el trabajo de los que vienen después, ¿no? Entonces no entro en los detalles porque no tenemos tanto tiempo, pero pues ahí queda en la grabación. Bueno, ya para ir como terminando, otro tema es el uso de la madera y el bambú. Entonces, pues ya lo mencioné, son materiales muy amigables con el medio ambiente, tienen una muy buena relación resistencia-peso, son biodegradables, en su producción pues se consume poca energía, se genera poco CO2. Sin embargo, un problema pues que no realmente no está asociado con la construcción en madera, pero podríamos pensar que es así, es la deforestación. Y entonces al respecto menciono que en el 2019 se talaron más de 220.000 hectáreas aquí en Colombia,
Y pues la producción de madera aquí para construcción es mínima, o sea, realmente las razones de esta deforestación no es la construcción en madera ni la producción de madera para muebles. Ustedes ya saben que eso es para otras cosas, ¿no? Y entonces, digamos que cosas que se deben tener en cuenta es que la producción de madera y bambú, o esa madera o ese bambú deben venir de bosques cultivados, o sea, la idea no es usar bosques naturales. Esos bosques naturales se deben dejar quieticos allá, debemos es cultivar, ¿no? Así como cultivamos maíz y arroz, pues cultivamos árboles o cultivamos bambú para producción de elementos para construcción. Obviamente hay que tener cuidado, por ejemplo, con la humedad. También tener en cuenta que hoy en día, pues podemos usar o podemos hacer elementos de madera o bambú procesados, o sea, ya no usar simplemente elementos que vienen cortados, sino que podemos hacer vigas de tamaños muy grandes, simplemente pegando piezas, ¿no? Y lo podemos hacer con madera y bambú. Em, Bueno, aquí están viendo ustedes el edificio más alto del mundo en madera hasta el 2022. Es un edificio de 25 pisos y 87 metros de altura en Milwaukee, Estados Unidos. Entonces, esto es simplemente para mostrar que ya podemos hacer edificios de cualquier tamaño en madera, ¿no? Cuando hablo de cualquier tamaño, pues me refiero hasta 20 pisos. Aquí en Bogotá, pues estamos construyendo edificios de 18, 20, 15 pisos. Entonces, pues ya podríamos estar haciendo eso en madera, o sea, ya hay mucho edificio de ese tamaño en el mundo. Este es en Milwaukee, en Estados Unidos. Ahí ven unos detalles de esas columnas de madera, de esas vigas de madera, de esas losas de entrepiso hechas en madera, ¿no? Que de paso, pues quedan ahí a la vista y se ven muy bonitas. Este es un edificio en Canadá de 18 pisos, también estructura en parte madera, en parte concreto, o sea, una combinación de los dos materiales, fachadas en madera, ¿no? Fue el más alto del mundo hasta hace unos años. Este es un puente recién hecho en Nueva York, hace, no sé, creo que lo terminaron este año. Es un puente peatonal, no recuerdo bien en qué zona de Nueva York, pero pues lo están estrenando, ¿no? Y toda esa estructura de aquí es en madera. O sea que también podemos hacer puentes peatonales en madera. Hay algunos mitos en relación con la construcción en madera, entonces que genera deforestación, que tiene baja resistencia, que no es durable, que requiere mucho mantenimiento, que su resistencia al fuego es baja. Miremos rápidamente. En Canadá, por ejemplo, que es uno de los países donde más construyen en madera, el área de bosques ha venido aumentando, ¿no? En los últimos años. Contrario aquí a Colombia, ¿no? Aquí ha venido disminuyendo el área de bosques y no hemos mejorado la producción de madera. Algunas cifras. La resistencia a tensión de la madera es del orden de 8 a 18 megapascales, digamos 15 megapascales, aunque hay algunas maderas que pueden llegar a más de 100 megapascales, ¿no? A flexión estamos hablando también entre 14 y 30, o sea, digamos 20, 25. La resistencia a compresión pues está entre 16 y 23, digamos 20. O sea que miren que la resistencia a compresión de la madera es similar a la del concreto, ¿no? Concreto de 21 megapascales, pues ahí está, ¿no? El módulo elástico sí es bajito, pero ustedes dirán, bueno, esto es muy lejano del acero. Claro, pero si dividimos por la densidad, entonces miren que ya las cosas cambian un poco y ya dividiendo por la densidad, pues miren que la madera tiene resistencias a tensión del mismo orden de magnitud del acero, ¿no? La resistencia a compresión, ¿no? Dividida por la densidad, pues también nos dan valores similares al acero y mucho mejores que el concreto. El módulo elástico, pues sí se queda un poco bajito en relación con el acero, ¿no? No mucho más, pero más bajo, pero da valores similares al concreto. Entonces, por eso es que la madera, pues resulta muy eficiente, como en esos edificios que ustedes vieron, porque pues puede que su resistencia misma no sea tan alta, pero dividido por el peso, pues nos dan valores interesantes, ¿no? Las relaciones resistencia-peso. Ahí ven ustedes resistencia y rigidez dividido por el volumen, ¿no? Acero, madera, bambú, muy similares y el concreto pues aquí un poquito por debajo.
Que no es durable, pues bueno, ahí tienen ustedes esta estructura y esta otra y estas otras que tienen algunas cientos de años. Esta tiene decenas de años. Allá creo que este es en el eje cafetero, ¿no? Casas que tienen muchísimos años y que bueno, esta está en un estado excelente también. Esto es en Austria, también casas que tienen cientos de años y siguen ahí sin ningún problema. Más aún, la madera puede resistir ciertos ambientes agresivos como el de las piscinas que tienen cloro, etcétera, mejor que el acero y el concreto. Y por eso esta estructura de cubierta de esa piscina, pues es en madera, ¿no? Ustedes seguramente han visto casos aquí en Colombia donde uno ve estructuras de acero y concreto deterioradas al lado de esas piscinas, ¿no? Ahora, pues la madera también tiene sus problemas, ¿no? La humedad la afecta, puede ser atacada por hongos y mohos. Obviamente, pues toca tener entonces cuidado con eso, ¿no? Hay que evitar que la madera esté en contacto con la humedad. O sea, la idea es que si se moja, pues se seque ahí mismo. Obviamente, aves, roedores, insectos, microorganismos lo pueden atacar. Entonces, pues hay que tomar las medidas del caso. Por ejemplo, inmunizarla adecuadamente, como ustedes ven ahí. En relación con la resistencia al fuego, la madera tiene una característica importante y es que cuando ocurren incendios se forma esta costra aquí de madera quemada, ¿no? Y esa costra protege la parte interior. Entonces lo interesante es que el interior de la madera prácticamente está intacto cuando esta parte de acá la protege, ¿no? Entonces, al contrario del acero que al calentarse se deteriora totalmente, ¿no? Interior y exteriormente, la madera que está dentro de esa capa carbonizada básicamente mantiene sus propiedades y por eso sucede esto que ustedes están viendo acá, ¿no? En algún incendio, el elemento de acero, pues simplemente perdió totalmente su resistencia y quedó apoyado ahí en el elemento de madera, ¿no? Entonces, podemos llegar a tener resistencias más altas al fuego en la madera que en el acero. Aquí lo ven, ¿no? En un incendio, una pieza de madera, esta es su pérdida de resistencia. La del acero es la que viene por aquí en gris y pierde pues proporcionalmente más rápido su resistencia. Algunos ejemplos de construcción en madera. Entonces, desde casas pequeñas, edificios medianos. Ustedes dirán, eso no es de madera, ¿no? Resulta que sí es de madera, sino que tiene unas fachadas en ladrillo o en piedra. Coliseos como ese, ya estructuras más grandes. Esto también es una piscina, también es una estructura de madera muy bonita. Esto pues creo que es en Sevilla, sí es en Sevilla, ¿no? No es un edificio, pero es una zona ahí como ornamental. Este edificio que ya les había mostrado, ¿no? Y entonces aquí se ve pues la estructura de concreto aquí abajo o en los muros de cortante allá de los ascensores, pues eso es concreto, ¿no? Pero alcanzan a ver ahí vigas, perdón, columnas y losas de madera, o sea, de aquí para arriba todas las estructuras de madera. Bueno, otro edificio de 18 pisos en Noruega. Este edificio es en Viena. Esto es una fachadita de chiquita de madera. Puentes de madera también. Esto creo que es en Dinamarca. Un puente férreo de madera también. Vigas de madera laminada. Vigas prefabricadas. Nos pasamos muy rápidamente al bambú. Entonces, unos puentes de bambú aquí en Colombia. Otro puente de bambú. Otra estructura de bambú. Un puente de bambú, pero bambú laminado. O sea, aquí el bambú, entonces lo que se hicieron fue unas piecitas y se fueron pegando y entonces este arco es hecho con ese tipo de tecnología, ¿no? Pero es bambú. Ahí es un ensayo de una viga de bambú laminada. Esto es el aeropuerto de Madrid. Toda esa cubierta, todas esas piecitas son en bambú. O sea, aquí cumple una función ornamental. Y bueno, ya terminando entonces estas últimas 3 o 4 diapositivas, pues de pronto lo más eficiente es usar cada material en donde mejor se comporta, ¿no? Y entonces en esas condiciones, pues vamos a tener ahí combinaciones, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un puente que es un arco en madera, pero está suspendida aquí con unos pendulones de acero, aquí apoyadas también en unos elementos de acero y un piso de madera. Entonces, y bueno, y aquí pues la infraestructura es de concreto. Entonces, de pronto ya estamos logrando estructuras más eficientes.
Aquí lo ven también, ¿no? Una combinación de estructura de madera encima de estos elementos de soporte aquí abajo de acero, que aquí se apoyan pues en unas zapatas o unos pedestales de concreto. De nuevo el edificio que ya mostré, ¿no? Que era una mezcla ahí de estructura de madera con muros de cortante de concreto. O también podemos hacer losas de entrepiso que tengan pues madera en la parte de abajo para resistir esfuerzos de tensión, que tengan una parte de concreto aquí arriba para resistir esfuerzos de compresión, pero que además pues nos ayuden ahí con temas de vibración que podrían tener un entrepiso de solo madera, ¿no? Aquí otra combinación de esas. Ven ustedes unas columnas, unas vigas de madera que están agarradas ahí con unos elementos de acero. ¿M? Y bueno, eso es todo. Alcanzamos a terminar a tiempo. Pues no sé si quedan algunos minutos para, no sé, comentarios o preguntas, pero pues muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, ingeniero. Tenemos algunas preguntas en el chat. Recuerden que si después de esta intervención tienen alguna duda, pueden dejarla en el chat de la reunión. La primera pregunta que tenemos es de Diego Felipe Sánchez Aragón y dice, buenas tardes, ¿qué normas respaldan el uso de RCD y en general el uso de materiales reciclados en construcción? Bueno, en cuanto a uso de escombros en concreto, hay una norma Icontec que no recuerdo ahorita el número, o sea, no es la de agregados normal. Entonces hay una norma que yo después pues les puedo poner el nombre ahí, el número ahí en el chat, que habla específicamente de uso de agregados reciclados para concreto. Es una norma Icontec. Entiendo que el IDU también estaba haciendo, yo no sé si ya la terminaron, una norma para uso de agregados reciclados en concreto, ¿no? De hecho, me parece que ya cuando han hecho reparaciones de losas, de esas de Transmilenio, creo, no estoy absolutamente seguro, pero creo que ya han usado agregados reciclados. Entonces hay norma Icontec, posiblemente IDU. No sé si el Invías también estaba trabajando en ese tema, no sé si ya existe esa norma. Entonces, eso es pues, lo que sé en este momento. No sé el número de la norma, pero yo no sé si al subirla al chat todo el mundo la puede mirar después o no sé cómo sería el proceso. Sí, igual esta reunión está siendo grabada, entonces en días posteriores pues van a poder consultar toda la grabación en nuestro canal de YouTube. A través de este chat les compartí también el enlace en donde se encuentran todas las conferencias de ingeniería civil y en unos días esta también estará en esa misma lista de reproducción. Ya, no, pero ahí digamos podría subir digamos un pequeño documento donde dé el número de la norma, porque es que no la tengo aquí a la mano. Ujú, sí, sí se podría. Ok, Igual las listo. personas que queden con el chat van a poder consultarlo pues en cualquier momento. Ah, perfecto, listo. Entonces yo más Ujú. tarde, sí, más tarde o mañana pues les pongo ahí el número de la norma. ¿Mm? Tenemos una segunda pregunta. Por favor, ¿puede indicar el nombre de la norma Icontec que mencionó el expositor al inicio de la conferencia? Sí, sí, es la misma pregunta. Sí, Ok. tengo que, Y la no, última es, ¿ha tenido la oportunidad de revisar la aplicabilidad de las metas de aprovechamiento de RCD incluidas en la resolución 1257 del 2021? Pues bueno, realmente no he mirado eso. No sé si eso se refiere a las de la Secretaría de Ambiente, no estoy seguro. Pero no he tenido oportunidad de mirarlas, pero sé que en el caso de Bogotá, pues se han puesto unas metas de uso de residuos de construcción y demolición. Entonces se supone que en las obras pues deben demostrar que se reutiliza cierto porcentaje, ¿no? Em, yo diría que en este momento estar entre el 25 y el 30%. Y entonces seguramente en obras formales, con todas las de la ley, pues eso se está haciendo así, ¿no? O sea, eso ha ido mejorando. Pero pues digamos que obviamente en obras informales, aún aquí en Bogotá, pues eso, pues no hay manera de controlarlo. Y pues bueno, definitivamente en ciudades pequeñas o en pueblos, pues creo que no estamos
cumpliéndola, ¿no? Pero sí, específicamente no he mirado ese tema en este momento, pues, ¿no? Tenemos una pregunta adicional. Me gustaría saber si la madera y o bambú se puede recubrir con el fin de proteger contra humedad. Sí, sí, la madera se puede recubrir, o sea, hay productos para recubrimiento de madera, hay productos para inmunizar o para proteger la madera antes del uso, ¿sí? Para hacerla más resistente a la humedad. Se puede pintar, obviamente, pero en principio, pues se debe evitar que la madera y el bambú estén en contacto permanente con la humedad. Digamos que hubo algo que no mencioné, pero aprovecho este momento, y es que la madera con humedades relativamente grandes pierde resistencia, ¿no? O sea, no solamente se deteriora y se daña o se llena de mohos y otras cosas, sino que la resistencia de la madera empieza a disminuir cuando el porcentaje de humedad aumenta del 20%. Entonces, mejor dicho, lo recomendable es que no se humedezca. Y por eso también uno no debe anclar elementos de madera, por ejemplo, en concreto o ladrillo o mampostería, porque el concreto y el ladrillo son materiales húmedos y si uno ancla directamente madera así, lo más probable es que va a terminar deteriorándose lo que está anclado. Entonces, por eso siempre se utilizan elementos de acero para conectar madera con concreto. Vamos con la última pregunta. Habla de, eh, respecto a la escoria de alto horno, ¿se puede utilizar de cualquier tipo de horno? Por ejemplo, coke o coque. No, no. Lo mismo que con la ceniza volante, ¿no? Digamos que para poder uno utilizar ese tipo de materiales, pues se deben hacer pruebas para mirar que ese concreto efectivamente resulte de buena calidad. Entonces, hay algunas cenizas volantes y seguramente pues de pronto hay también escorias de alto horno que no son de calidad suficiente para producir o para tener un buen efecto en el concreto. Entonces, lo primero que hay que hacer es rayos, ¿no? Porque entonces de pronto las cenizas volantes o las escorias de tal planta de pronto son muy buenas, pero las de la planta B de pronto tienen un efecto nocivo. Entonces, eso en general no se puede ir usando así nomás, sino que pues toca hacer pruebas para verificar pues que efectivamente sí tienen buen comportamiento en el concreto. Listo, perfecto, ingeniero. No sé si tenemos espacio para responder una última pregunta. Sí, por mí no hay problema. ¿Qué resinas o ignífugo son recomendadas para este tipo de debilidades de la madera? Bueno, a ver, digamos que productos específicos no tengo en mente en este momento, ¿no? Ya habría que entrar a mirar con los productores de estos químicos a ver pues o cuáles son los más recomendables, porque pues no es solo cuestión de los productos, sino del proceso, ¿no? Digamos que la idea es que para que estos materiales inmunizantes penetren dentro de la madera, pues la idea es meterlos en unas cámaras a presión. Ahí de pronto en la diapositiva vieron que esa madera iba entrando ahí como una especie de recipiente. Entonces, a veces es más el tema de cómo se haga que el producto mismo. Ya como para decir un nombre, no tengo nombres hacia la mano, ya tocaría entrar a mirar pues, los productos específicos. Mm. Perfecto, ingeniero. Entonces, creo que por el momento no hay más preguntas en el chat. Les damos un agradecimiento a todos los asistentes y les extendemos una invitación a que sigan participando de este ciclo de conferencias de ingeniería civil. En el próximo mes de octubre estaremos hablando sobre las experiencias en modelación física en centrífuga geotécnica de estructuras geotécnicas. Entonces, los invitamos a todos a que estén muy atentos a nuestras redes sociales, correos electrónicos y participen de este ciclo. Muchísimas gracias por su asistencia y tengan todos una feliz noche. Bueno, muchas gracias para todos y buena noche también.